Vamos a esperar un par de minutitos, a ver si se conecta alguien más, ¿vale? Y si no, empezamos ya, ¿de acuerdo? Vale, entonces. Veis la pantalla, ¿no? Bien, ¿no? Sí. Vale. Antonio, ¿esferas es lo último ya que queda? Sí, esto es lo último. Vale. Venga, pues vamos a empezar, ¿vale? Bueno, como he dicho, ya con esto terminamos la parte de diédrico, ¿vale? Y el examen que en principio va a ser el día 13, ¿no? Dijimos, el jueves que viene. Bueno, pues lo que queda de semana, el jueves y el viernes haremos unos cuantos ejercicios, pero ya lo hacéis vosotros en clase, ¿eh? Lo vamos a hacer presencial, pero lo vais a hacer los ejercicios vosotros, más o menos como el que hicimos el viernes, ¿vale? El viernes lo que pasa es que nada más que vinieron 3 a clase y entonces, bueno, pues tampoco... de todas maneras, los 3 lo hicisteis más o menos bien, menos Ana que metió la pata un poquito en un sitio, no íbamos mal, ¿vale? Entonces este viernes pues haremos, perdón, este viernes haremos 2 ejercicios el jueves y 2 ejercicios el viernes, más o menos del mismo nivel que voy a poner en el parcial. ¿De acuerdo? La semana que viene igual, el lunes, y ya el jueves pues será el examen. El viernes siguiente y ya la semana siguiente lo dedicamos a ver el tema de cubiertas. El tema de cubiertas, la teoría es muy rápida, porque es una cosa muy mecánica. Lo que quiero que entendáis, os daré un poquito de conceptos de repaso de sistema acotado, porque en principio también es un sistema que deberíais haberlo visto ya, y si no, bueno, pues veremos los conceptos básicos del sistema acotado en un par de horas y ya empezamos a hacer el ejercicio de cubierta. Yo voy a dar un método para hacer cubiertas bastante simple, que bueno, que consiste en ir numerando las aristas, etcétera. Entonces, bueno, pues será un poquito más fácil hacer la cubierta. Los que ya habéis hecho cubiertas, pues tampoco vais a tener ningún problema. De cubiertas no sé si podremos hacer parcial, porque se nos va a juntar ya el final de curso. Pero bueno, si no lo hacemos tampoco pasa nada, ¿eh? O sea que el que haya probado el parcial de diédrico, pues irá al examen solamente con la cubierta, y el que no lo haya probado, pues irá con todo. Bueno, vamos a hablar de la esfera. ¿Vale? La esfera es la última de las figuras que vamos a ver para el estudio del diédrico. Hay algunas más que nos las hemos saltado. Ya he dicho yo que los taedros, el icosaedro y el dodecaedro son figuras que habitualmente se dan en diédrico, pero al final el problema que tiene es que los ejercicios se hacen muy largos y bastante tediosos. Entonces, bueno, pues tampoco hace falta que los veamos, ¿eh? La esfera sí, bueno, porque es una figura simple, y aunque tiene poco que trazar, porque al final la esfera, sus dos proyecciones, ya lo estáis viendo, son 2 círculos, pues la verdad es que los ejercicios en esfera sí suelen aparecer en los exámenes, porque las intersecciones o las combinaciones de esferas con otras figuras pues son habituales, ¿eh?, en los exámenes. Bueno, pues una esfera, no voy a decir a nadie qué es una figura geométrica, o una
una superficie geométrica tal que todos sus puntos están a la misma distancia de un punto central, ¿vale? Del centro de la esfera. Y se proyecta también, el sistema diédrico se proyecta por su contorno, ¿de acuerdo? O sea que no proyectamos toda su superficie, como ninguna de las superficies curvas que hemos visto, como los conos o los cilindros, sino que representamos su contorno, su línea exterior, por así decirlo, ¿vale? Y ese contorno pues no coincide o no concuerdan en las proyecciones. O sea que el círculo que estamos viendo aquí en proyección horizontal no tiene nada que ver con el círculo que estamos viendo aquí en vertical por proyección horizontal. De hecho, por ejemplo, este círculo que estamos viendo aquí arriba se correspondería con una línea, ¿vale? Y el círculo que estamos viendo aquí abajo pues se corresponde con esta línea. O sea que eso tenéis que identificarlo, ¿eh? Un círculo, ya sabemos que se proyecta cuando el círculo es paralelo a H o paralelo a V, pues se proyecta como una línea, ¿eh? Entonces, por ejemplo, este punto D2 o D' que pertenece a este círculo, pues va a estar aquí, ¿vale? D1 estará aquí, esto será D2. Y, por el contrario, este punto C1 que estará aquí, pues estará aquí, ¿vale? C2. Ahora en la transparencia siguiente veremos cómo podemos identificar si un punto pertenece o no pertenece a una esfera. Pero al final lo que vamos a hacer es colocarla dentro de una línea auxiliar dentro de la esfera, ¿vale? Que ahora veremos cuáles son. En el caso de los conos, nosotros trabajábamos con las generatrices, ¿vale? En el caso de los cilindros también trabajamos con las generatrices. Y en el caso de las esferas vamos a trabajar con unas líneas que se llaman paralelos, ¿vale? Los paralelos son círculos que están en el contorno de una esfera. Y se llaman paralelos porque normalmente se trazan de forma paralela al plano H, pero también pueden ser paralelos al plano V, ¿vale? O sea que los círculos paralelos no tienen por qué ser como los que están en esta figura, que serían los paralelos al plano H. Se suele trabajar con los paralelos al plano H porque son más simples, pero luego en cualquier otro momento podemos cambiar y usar un círculo paralelo al plano V, ¿vale? Al final tenemos que entender como los círculos paralelos como si fueran intersecciones que producen planos paralelos a H o paralelos a V dentro de la esfera, ¿vale? O sea, si yo una esfera la corto, por ejemplo la que tengo aquí, la corto por este plano, ¿vale? Por un plano esto sería V alfa, plano horizontal, pues el corte de la esfera con este plano es esta circunferencia, ¿de acuerdo? Esta circunferencia. De aquí pues se vería este trocito de aquí hasta aquí. Con lo cual, cualquier punto que esté en este plano, dentro del contorno de la esfera, pues se va a proyectar aquí abajo. Por ejemplo, este punto pues se proyectará aquí, ¿vale? Este punto pues se proyecta aquí, perdón, aquí, ¿eh? Aquí no, aquí, ¿vale? Este aquí, o este mismo punto se puede proyectar también aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final en proyección vertical es un punto doble, o sea que si este punto es A1 y este es B1, pues A2 y B2 están aquí, en el mismo sitio, ¿de acuerdo? O sea que para comprobar o para chequear que un punto pertenece a la esfera, lo que hacemos es contenerlo dentro de un paralelo, ¿vale? De un paralelo que, como digo, puede ser horizontal o vertical. Al final es lo mismo, ¿vale? Los paralelos horizontales serían estos, los que están aquí, que es como este, por ejemplo, y los paralelos verticales pues serían al contrario, ¿no? Yo tendría aquí el plano, el paralelo, y aquí arriba esto me definiría un círculo aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Desde este punto podría y para ver si un punto pertenece, bueno, para ver dónde está este punto, bueno, me lo traigo ahí arriba y aquí tendría sus dos posibles proyecciones verticales. ¿De acuerdo? Entonces los círculos paralelos son pues más o menos los equivalentes a las aristas, perdón, a las generatrices en el cono y en el cilindro. Son líneas que están sobre la superficie curva y nos ayudan a identificar elementos sobre ella, ¿vale? Bueno, cortes, secciones. Bueno, pues en principio podemos hacer secciones por el método tradicional, pero como aquí no tenemos generatrices, pues entonces lo que usamos son varios círculos paralelos, ¿de acuerdo? O sea que aquí lo que hemos elegido son
Pues para hacer el corte de esta esfera con este plano, hemos elegido 1, 2, 3, 4, 5 círculos paralelos, ¿eh? Y los hemos cortado con el plano. Entonces cogeríamos este plano, el plano que contiene esta línea, ¿vale? Hacemos el corte y nos va a dar estos dos puntos. Cuidado, estos dos puntos. Cogemos el plano siguiente, fijaros que dibujamos para cada plano horizontal, dibujamos el círculo paralelo, ¿vale? Y la traza horizontal nos va a dar otros dos puntos. Para el siguiente, otros dos puntos aquí. Un momentito. ¿Vale? Para el penúltimo nos va a dar aquí otros dos puntos. Aquí falta uno, está por ahí. Ah, no, perdón, esta es otra cosa. Otros dos puntos y ya está. Unidos todos los puntos, bueno, lo llevamos luego a la proyección superior y ahí obtenemos la elipse, ¿vale? Ese es el método tradicional, que en el cono y en el cilindro lo haríamos eligiendo varias generatrices, pues aquí lo que hacemos es elegir varios planos horizontales. O sea que al final lo que estamos haciendo es elegir varios paralelos. Los paralelos los vamos cortando con los planos, vamos dibujando los círculos paralelos y cada uno nos da dos puntos. Y luego los unimos todos y tendríamos la figura. Esa es una forma de hacerlo. Es el método tradicional, de elegir varias líneas auxiliares que en este caso son paralelos. Aquí además, en este ejercicio además hay un corte con una recta, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Al final lo que hemos hecho es contener la recta en un plano, ¿vale? Y al final cortar la figura con la recta. Entonces aquí tendremos el punto de entrada y el punto de salida. ¿Vale? Otro método, que es el más habitual y es el que también hacemos en el cono y en el cilindro, es abatir, ¿vale? Abatir el plano de corte. Entonces ya sabemos que cualquier plano que corte a una esfera, la superficie de corte es un círculo, siempre. ¿Vale? Siempre es un círculo. Que ese círculo se verá como elipse, naturalmente, porque cuando lo proyectemos, ese círculo se proyecta como elipse. Entonces, al final aquí, en este ejercicio, lo que se ha hecho es un cambio de plano. ¿Por qué? Porque si yo el corte lo hago con un plano proyectante, por ejemplo así, ¿de acuerdo? Pues ya sé que aquí tengo la elipse. Lo único que tengo que hacer es bajarme los puntos. La anchura de la elipse sería el radio del círculo, ¿vale? Si este es el radio del círculo, pues la anchura, el eje mayor es el radio y el eje menor procede de estos puntos. Entonces aquí tendríamos la elipse. O sea que el corte con un plano proyectante es un corte muy evidente, muy fácil. Es más o menos equivalente a los que hemos hecho cuando hacíamos cortes rectos en cilindros y en conos. O sea que cuando el plano es proyectante, la elipse sale inmediata. El eje mayor es el radio y el eje menor aparece de estos dos puntos aquí. Bueno, pues entonces cuando tenemos un plano oblicuo y no queremos usar el método tradicional porque la verdad es que es complicado, pues lo hacemos por un método de un cambio de plano. Hacemos un cambio de plano y convertimos al plano de corte en proyectante. ¿Vale? Entonces, al convertirlo en proyectante, lo hemos hecho aquí, si no me equivoco. Esta sería la nueva línea de tierra. ¿Vale? Esto es H alfa y esta es la nueva línea de tierra. Entonces, aquí el plano es proyectante. ¿Vale? Entonces, esta es la nueva V alfa, esto es V alfa prima. Y fijaros que con la proyección horizontal que no cambia, hemos encontrado una nueva proyección vertical y la hemos cortado. Aquí está el corte, esta sería la elipse, me traigo los puntos para acá, ¿vale? Y ya tengo aquí los dos ejes de la elipse. ¿De acuerdo? Y luego ya pues los contengo en un plano, en una recta horizontal y me los traigo para arriba. Los traigo para acá, aquí tengo dos y aquí tendría los otros dos. Perdón. Antonio, una pregunta. Dime. ¿Por qué no se usa de nueva línea de tierra la traza horizontal del plano? Que ensucia menos el dibujo, ¿no? Como línea de tierra esta Sí. línea, Sí. Pues no lo sé qué resultado daría. Habría que verlo. No lo sé. Puedes probarlo. No lo sé. Exactamente ahora mismo no sé qué resultado daría.
los tendríamos, al poner aquí la nueva línea de tierra, obtendríamos aquí la segunda proyección. ¿Vale? Habría que verlo, a ver qué resultado. Pero lo que tengo que ver, lo que tendría que ver es dónde está la nueva traza del plano. No, yo lo digo por más que nada, yo creo que será del estilo, Sí. pero yo creo que ensucia menos, ¿no? Sí, si al final si hay sitio, es probar, exactamente. Aquí lo importante, lo que he hecho aquí es que ha puesto una línea de tierra perpendicular a H alfa para conseguir que sea proyectante. Si tú la pones encima de H alfa, no estoy seguro de qué tipo de plano te va a salir cuando hagas el cambio de plano. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el objetivo es conseguir un plano proyectante. Sí, pero si tú pones la línea de tierra aquí, si te digo la verdad, no sé. Claro, ya estás poniendo que el plano pase por la línea de tierra. Entonces, el problema de un plano que pasa por la línea de tierra es que tienes que resolverlo de perfil. Entonces, claro, aunque tengas hueco para hacerlo ahí, te va a hacer falta un perfil. Yo creo que esa no es buena solución, ¿vale? Yo creo que no es buena solución. Yo creo que esta es buena porque lo pones perpendicular. Otra cosa es que lo pongas más para allá o más para acá. Sí, hombre, pues como tú partes de lo que tienes esta proyección en la que no va a variar, pues no la pongas muy lejos, ¿vale? No la pongas muy lejos para allá porque entonces esta proyección te va a salir muy lejos. Entonces lo que he hecho en este ejercicio es ponerla un poquito cerca, no ponerle mucha distancia desde la proyección hasta la línea de tierra. ¿Vale? Pero bueno, vale. No perdáis de vista esto porque es el ejercicio simplificado, ¿vale? Que sería esto. Es esto de aquí, ¿eh? O sea, plano proyectante y encontramos del tirón los elementos de la lisa, ¿vale? Bueno, corte con una recta, ¿cómo se hace? Pues si la recta es horizontal o frontal, es muy fácil porque basta con meter la recta en un paralelo horizontal o vertical. En este caso, pues es una recta horizontal y la hemos metido en un plano horizontal o lo que es lo mismo en un paralelo horizontal, ¿de acuerdo? Entonces lo hemos trazado aquí, este sería el punto de entrada y el punto de salida. O sea que eso sería el ejercicio fácil. Si la recta es oblicua, entonces lo que hacemos es que la metemos en un plano proyectante, ¿eh? Y reducimos el problema aquí, a este de la izquierda, ¿de acuerdo? O sea que no tiene tampoco mucho problema, ¿eh? En este caso, pues lo hemos metido aquí en un plano proyectante vertical, perdón, proyectante horizontal, ¿eh? Hemos cortado aquí y hemos encontrado con estos puntos la hélice. Fijaros aquí, que aquí nos define el eje menor y el eje mayor es siempre el radio de la esfera, ¿vale? O sea que no lo perdáis de vista. Y ya con la hélice encontramos el punto de entrada y el punto de salida y ya no lo traemos por abajo, ¿vale? O sea que también estamos reduciendo el problema a un corte de la esfera con un plano proyectante, ¿eh? ¿Vale? Nunca perdáis de vista esto. Una esfera con un plano proyectante siempre da una hélice en el eje mayor. El eje mayor es siempre 2R, ¿vale? 2R el radio de la esfera. Y el eje menor me lo va a dar la inclinación del plano. Si el plano está más cejado, pues va a dar un eje menor más chico. Este es otro método de hacerlo. ¿Y esto qué era? Consiste, es el mismo ejercicio, ¿vale? Esfera con esta recta y lo que hemos hecho es girarla, ¿vale? Que es otra forma de resolverlo también, ¿eh? Aquí el problema que tiene el ejercicio anterior es que como este trazado lo vamos a hacer a mano, ¿vale? Como vamos a dibujar esta elipse a mano, el punto de entrada y el punto de salida pues no tienen precisión. ¿Por qué? Porque voy a hacer un corte de una recta con una curva que dibujaba a mano. Entonces, igual que hacíamos en el cilindro y el cono, lo que vamos a hacer es pues, un cambio de plano, ¿vale? Igual que podríamos hacer un cambio de plano, un abatimiento, bueno, aquí estamos haciendo un giro, perdón, ¿vale? Siempre que tengamos esferas, muchas veces para colocar el escenario en condiciones, el escenario me refiero, pues todo el ejercicio en condición, hacemos un giro alrededor de un eje que pase por el centro de la esfera. ¿Por qué? Porque lo bueno que tiene la esfera es que si la giramos en cualquier sentido alrededor de un eje que pase por su centro, la esfera tiene sus mismas proyecciones, o sea, sus proyecciones no cambian, ¿eh? O sea que es invariable. Es invariable, pero los puntos de la superficie de la esfera sí van girando, ¿vale? Aunque la esfera sigue teniendo el mismo contorno, sus proyecciones son iguales, los puntos sí giran.
Bueno, pues entonces en este ejercicio lo que hemos hecho es que si esta es la recta, si esto es R2, si esto es R1, la hemos girado hasta colocarla, en este caso, frontal, ¿vale? Entonces la hemos colocado frontal, esto sería R1' y esto sería R2', y al colocarla frontal, pues podemos hacer el corte directamente encontrando aquí un círculo que en este caso es un paralelo vertical, ¿vale? Aquí tendríamos un paralelo vertical y aquí ya tendríamos los puntos de corte. Y estos sí son exactos, ¿vale? Estos puntos de corte sí son exactos. ¿Qué hay que hacer ahora? Girarlos en el sentido contrario, que ni siquiera lo hemos representado aquí en la proyección horizontal, porque no hace falta. Para girarlos en el sentido contrario, fijaros que lo único que tengo que hacer es llevármelos mediante horizontales. Y aquí tengo punto de entrada y punto de salida. Ya estos sí son los definitivos y me los traigo aquí a la recta, ¿vale? Entonces esto sí es exacto. Esto sí tiene exactitud. ¿Por qué? Porque no estamos jugando con ninguna elipse. Estamos jugando con un círculo que lo trazamos con un compás, ¿vale? Entonces repito la operación. Lo que hemos hecho es hacer un giro. En este caso hemos girado alrededor de un eje vertical, ¿vale? De este eje, que pasa por el centro de la esfera. Claro, la esfera no cambia, la esfera se queda inamovible porque su contorno, por mucho que yo la gire, la sigo viendo igual. Pero claro, lo que voy a girar es el resto de cosas, ¿eh? Entonces, girando la recta la colocamos así, colocamos su proyección paralela a la línea de tierra, con lo cual convertimos a la recta en frontal. Y una vez que es frontal, pues ya resolvemos. Resolvemos encontrando en este caso un paralelo frontal, ¿vale? Paralelo vertical. Vertical, frontal, en este caso no. ¿Vale? Ya ese paralelo cortamos con la proyección de la recta girada, sin problema, y los dos puntos resultantes, que son estos dos, le deshacemos el giro. Como sabemos que en el giro lo que se conserva es la cota, pues lo único que tenemos que hacer es trazar una horizontal y llevárnosla a la recta original, ¿vale? Este es el procedimiento correcto porque el anterior, introduce el error del trazado manual de la elipse. Entonces, bueno, pues... O hago yo una intersección de una recta con una elipse por el método geométrico, que ya lo hemos dicho que no lo vamos a aplicar en los exámenes porque es un poco largo. Intersectar una recta con una elipse a partir de los ejes se puede hacer. Hay un método geométrico, en los apuntes que yo os di de cónicas está, pero es un método un poco rollo porque primero que no va a consumir tiempo y no va... Entonces, resolver este ejercicio lo mejor es hacerlo mediante un giro. ¿Vale? Aquí otro método igual, en vez de hacerlo con un giro, lo hemos hecho con un cambio de plano. Pero el método es exactamente igual. Yo veo mucho más intuitivo el del giro, pero ya os he comentado alguna vez que al final, abatimiento, giro y cambio de plano, su objetivo siempre es el mismo, que es colocar las figuras, en este caso, o el conjunto, en posiciones convenientes. Entonces aquí tenemos aquí R2, R1, y lo que hemos hecho es convertir R1 al cambiar la línea de tierra y colocarla aquí, la nueva línea de tierra, pues R1 se ha convertido en frontal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues igual, dibujamos la nueva proyección de la esfera. Aquí sí que cambia la esfera. Al haber un cambio de plano, hay un cambio, la esfera cambia, ¿vale? Es muy rápido porque lo único que tendría que hacer es coger la altura y traérmela aquí y dibujar el nuevo contorno, ¿vale? Hacemos el giro de la recta igual y hacemos el corte. Aquí tendríamos el corte con la esfera girada, ¿vale? Está resuelto así en plan rápido, pero bueno, los puntos serían estos dos. Y lo único que tendríamos que hacer luego es llevármelo estas alturas, ¿vale? Llevármelas aquí. O sea, hacer el cambio de planos inversos. Yo este ejercicio, bueno, pues también se puede hacer, es rápido también, pero veo mucho más sencillo el anterior, ¿vale? Fijaros que en los tres casos es más o menos el mismo ejercicio. Pero el último, el del cambio de plano, ¿no es como alargar el proceso del anterior? Sí. Porque al fin y al cabo hace lo mismo, ¿no? Gira la recta, pero provocando que gire todo, ¿no? Entonces... Sí, claro. Por eso digo que este es más largo, pero que también es posible, ¿vale? Que en un momento sí, que es otra opción más, ¿no? Es otra opción, exactamente. Aquí lo que hacemos también es lo mismo, es convertir la recta en frontal. Lo que pasa es que aquí, como hay un cambio de escenario, pues claro, la proyección vertical cambia. Hay que ponerla en otro sitio. Pero ¿habría algún caso en donde sería, por así decirlo, más favorable hacer que el giro anterior? Porque claro, al fin y al cabo... No, en los casos de corte con recta no. En el caso de corte con recta siempre es más conveniente hacerlo por el giro, siempre. Otra cosa, otro tipo de ejercicio sí. De hecho,
ahora vamos a ver un ejercicio que hay que hacerlo por cambio de plano. ¿Por qué? Bueno, fijaros, ¿por qué usamos giro o cambio de plano? En el caso de las esferas. Vamos a usar giro cuando tengamos localizada la esfera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos girando una cosa que ya tenemos definida, la esfera, y la vamos a dejar igual. Vamos a usar cambio de plano cuando la esfera no esté definida. Me refiero, cuando tengamos que encontrar la esfera. ¿Vale? Porque en ese caso, sí hacemos un cambio de plano para poder encajar la esfera y luego deshacemos el cambio de plano para ya encontrar la posición final de la esfera. Entonces, es un primer criterio que podemos seguir. Si no conocemos la esfera, ¿vale? No podemos hacer un giro. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está el centro de la esfera para poner el eje de giro. Entonces, usamos un cambio de plano. Definimos el cambio de plano para que el plano o lo que sea nos quede en verdadera, o sea, en posición conveniente, y ya ahí encajamos la esfera. Y ya deshacemos el cambio de plano, vamos hacia atrás y ya colocamos la esfera, ¿vale? Ese es un primer criterio. Si conocemos la esfera, siempre conveniente el giro, porque podemos colocar el eje de giro. Si no, pues no podemos definir un giro si no sabemos exactamente dónde está la esfera. Entonces, nos vamos al cambio de plano. ¿Vale? Bueno, si hoy no sé, va a dar tiempo a hacer algún ejercicio, si no, pues lo vamos. El jueves y el viernes vamos a hacer unos cuantos en los que aparecen esferas ya también. Planos tangentes a las esferas. Y después, correcto, me falta una figura ahora. Bueno, ¿qué es un plano tangente? Bueno, tampoco tiene mayor historia. Tenéis que saber, un plano tangente a una esfera es un plano que la toca en un solo punto, ¿vale? O sea, cuando un plano es tangente a una esfera, toca la esfera en un único punto, que es el punto de tangencia, ¿de acuerdo? Y se cumple que la perpendicular al plano por el punto de tangencia pasa por el centro de la esfera, y cualquier recta del plano que pase por el punto P, cualquier recta del plano, es una tangente, ¿vale? Todas estas rectas que pasan por el punto P y pertenecen al plano son rectas tangentes a la esfera, ¿de acuerdo? Eso es concepto básico. Entonces, bueno, cuando vayamos a resolver el problema de tangencia, pues vamos a usar siempre el radio o la recta perpendicular al plano. Vamos a cortarla con el plano para obtener el punto de tangencia, y a partir de ahí podemos trazar cualquier problema. Por ejemplo, imaginar que nos dicen, oye, trazar una tangente por el punto P a una esfera con una dirección determinada, ¿vale? Bueno, pues siempre vamos a usar pues rectas perpendiculares, puntos de corte de un radio de la esfera con esos planos, etcétera. Encontramos los puntos de tangente. En este caso, por ejemplo, si tengo un punto exterior y quiero encontrar una tangente de la esfera, sabemos que el lugar geométrico de todas las tangentes de este punto a la esfera es un cono, ¿de acuerdo? O sea, un cono es el que contiene a todas las tangentes por un punto exterior a una esfera. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues una forma de resolverlo es la recta esta que une el punto P con la esfera, colocarla de forma conveniente. Conveniente me refiero frontal u horizontal. Pues si yo esto, por ejemplo, lo tengo así, imaginar que esto es así, que este es el punto. Perdón, vamos a ponerlo así. Este es el punto P. Aquí está el punto P1, P2. Y esta es la esfera. ¿Vale? En esta proyección, en la proyección vertical, ¿vale? Fijaros que el cono es un cono que aparece con las tangentes. O sea, si yo le trazo las dos tangentes a la esfera, esas dos tangentes son el contorno aparente del cono, ¿vale? Pero una pregunta, la recta horizontal que has trazado desde P hacia Sí. la esfera, que hacia el centro, ¿no? Sería como la altura del cono, ¿no? Que une el punto P, o sea, exactamente, que une el punto P con el centro. ¿Vale? Entonces, claro, aquí si trazo las tangentes, pues son las tangentes aparentes del cono. ¿Vale? Y aquí al final el cono se intersecta con la esfera en una elipse también. ¿De acuerdo?
de la cual el eje mayor sigue siendo R y el eje menor pues va a venir definido por la intersección. En este caso vendría de aquí, ¿vale? Bueno, eso ya lo veremos en algún ejercicio. Si me pidieran una tangente con una dirección determinada, pues yo de todas estas generatrices tendría que elegir cuál sigue una dirección determinada. Esos ejercicios son un poquito más largos, pero bueno, también pueden aparecer. Lo que quiero que entendáis es el concepto, ¿de acuerdo? El plano tangente, el punto de tangencia, que por el punto de tangencia la perpendicular al plano, ¿vale?, pasa por el centro de la esfera y que cualquier recta que pase por el punto de tangencia y pertenezca al plano es tangente, ¿vale? Es tangente a la esfera y naturalmente también forma 90 grados con ese radio, que lo tengáis en cuenta. Bueno, aquí me falta una transparencia porque me la comí en los apuntes, pero os lo comento también por si es de interés. No creo que salga en ningún ejercicio, pero bueno. Si a mí me dan 4 puntos de una esfera, ¿cómo encuentro el centro? Es una especie de extensión de cuando a mí me dan 3 puntos, ¿cómo encuentro el centro de una circunferencia? ¿De acuerdo? Es más o menos lo mismo, pero en el espacio. Si a mí me dan 3 puntos y me dicen que los 3 puntos pasan por una circunferencia, yo lo que hago es trazar 2 segmentos y hago las mediatrices, ¿vale? Y entonces esas mediatrices se unen, o se cortan, perdón, en el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Esto cómo se extiende a la esfera? En la esfera, yo para definirla necesito 4 puntos, no 3, porque con 3 solamente tengo infinitas esferas que pasen por los 3 puntos. Pero si me dan 4, entonces ya lo tenemos resuelto. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que si, por ejemplo, estos 3 puntos pertenecen al contorno de la esfera, ¿vale? Imaginaos que estos dos por delante y este está por detrás. Bueno, pues existe una circunferencia, ¿vale?, que contiene a los 3 puntos y que también está en el contorno de la esfera, ¿vale? O sea que sabemos que existe una circunferencia que pasa por los 3 puntos y como los 3 puntos están en el contorno de la esfera, pues toda la circunferencia está en el contorno de la esfera. ¿Cuál es esta circunferencia? ¿Cuál es la circunferencia que pasa por 3 puntos? Pues lo que hemos hecho aquí ahora, las mediatrices, ¿de acuerdo? Este punto es el circuncentro, ¿de acuerdo? O sea, la circunferencia que pasa por 3 puntos es la circunferencia circunscrita. ¿De acuerdo? Entonces nosotros aprovechamos la propiedad y sabemos que de esos 3 puntos la circunferencia circunscrita va a estar en la esfera. O sea, va a ser una circunferencia del contorno de la esfera. Naturalmente, todas las circunferencias de contorno de una esfera, todas ellas cumplen que su centro, la perpendicular por su centro, pasa por el centro de la esfera. Eso también es un poquito de perogrullo, Si lo pintamos aquí y sabemos que esta es un paralelo de la esfera, su centro, el centro del paralelo, su perpendicular pasa por el centro de la esfera. Entonces, si yo trazo aquí, de estos 3 puntos, encuentro las mediatrices, naturalmente en verdadera magnitud, ¿vale? No me vale en proyección. Si encuentro las mediatrices y encuentro el circuncentro, cuando le trace la perpendicular a ese plano, sé que esa perpendicular pasa por el centro de la esfera. O sea que ya tengo la primera pista, ¿de acuerdo? Tengo la primera pista. O sea que sé que el centro de la esfera está en esa recta. Si yo tengo un cuarto punto y repito lo mismo, cojo por ejemplo estos dos y repito la misma operación, me va a dar otra recta. Y ya esas dos rectas me dan el centro de la esfera. Pero bueno, si no quiero alargarlo mucho, yo fijaros, voy a aprovechar otra propiedad, que es la siguiente. Si yo tengo una esfera cualquiera y tengo 2 puntos suyos de la superficie y los uno, ¿vale? Si yo uno 2 puntos cualquiera de una superficie de una esfera y le trazo el plano perpendicular por su centro, por el centro de ese segmento, este plano, ¿vale?, perpendicular por el centro del segmento, contiene al centro de la esfera. ¿Correcto? También es un poquito de perogrullo. Si esto lo represento así, ¿vale? Podéis hacer la prueba con cualquier cuerda. Veréis que la mediatriz de la cuerda todas pasan por el centro, ¿vale? Entonces, claro, extendiéndolo al espacio, pues fijaros, si yo cojo cualquier cuerda de una esfera, su plano perpendicular por el punto medio pasa por el centro de la esfera. Entonces voy a aprovecharlo aquí
Y con este punto, con uno de los 3 puntos cualquiera iniciales y el cuarto punto, voy a dibujar una cuerda y le voy a dibujar un plano perpendicular. ¿Vale? Bueno, pues el plano perpendicular se va a cortar con la recta primera que dibujé en el centro de la esfera. ¿Vale? Ese es el método corto, por así decirlo, para encontrar el centro de una esfera a partir de 4 puntos, que es el mínimo. 4 puntos, naturalmente, que no estén alineados, que es el mínimo. ¿Vale? Es coger 3, voy a resumir. Cogemos 3 y encontramos el plano. Encontramos el circuncentro y le hacemos la perpendicular al plano por el circuncentro. Ya tenemos la recta. Ahora cogemos el tercer, un punto cualquiera y otro, y el cuarto. Dibujamos un segmento y le hacemos el punto medio. Y trazamos por ese punto medio un plano perpendicular a ese segmento. ¿Vale? Donde se corte el plano con la recta, tenemos el centro de la esfera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto no está en los apuntes, ¿eh? En los apuntes que os he dejado en el PDF no está esta parte. Me la comí. Pero bueno, os la pongo aquí para que la tengáis de referencia. ¿Vale? Más cosillas sobre el plano tangente. Si el plano tangente no es... no está en posición cómoda, pues hay que hacerlo de alguna forma. No he puesto ninguna transparencia aquí de una posición cómoda, por así decirlo, pero la posición cómoda es la cual en la que el plano tangente es proyectante. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Tenemos que en esta figura el plano es proyectante. Al ser proyectante, aparece el punto de tangencia visible. ¿Por qué? Porque el punto de tangencia es pues, donde corta la traza del plano a la proyección de la esfera. ¿Vale? Naturalmente, este punto de tangencia me lo tendría que buscar aquí abajo mediante un paralelo, por así decirlo, ¿vale? O sea que yo esta distancia aquí me la traería aquí abajo y bueno, aquí es evidente que el punto de tangencia es este. No tiene mucha historia. ¿De acuerdo? O sea que cuando el plano es proyectante es fácil encontrar la tangencia. Por eso he dicho antes que cuando no conocemos la esfera, pues normalmente aplicamos primero un cambio de planos para colocar el plano proyectante, luego ya colocamos la esfera, que es fácil colocarla, y luego volvemos hacia atrás. Bueno, si el plano no es proyectante, pues fijaros cómo está aquí hecho. Aquí tenemos una esfera, bueno, tenemos, no, cómo está hecho, no, cómo quedaría, ¿no? Por así decirlo. Aquí tenemos una esfera, ¿vale? Y de lo que se trata es de encontrar su plano tangente por el punto A. O sea que en este ejercicio cogemos el punto A y le vamos a encontrar el plano tangente. Naturalmente ya lo hemos dicho antes, si tenemos un punto de tangencia, ¿vale? Y un plano de tangencia, este plano de tangencia es perpendicular al radio. O sea que si este es el radio, pues el plano tangente es únicamente el plano perpendicular a este radio que pasa por el punto A. Aquí está hecho el tirón. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una recta, como sabemos la dirección, que es perpendicular, trazamos la recta, encontramos aquí el punto y luego pues por aquí trazamos la perpendicular aquí y donde corte obtenemos el vértice y ya trazamos la paralela. ¿Vale? Esto lo hemos hecho muchas veces. ¿De acuerdo? En este caso este plano tangente a la esfera pasa por el punto A y por el punto B igual. ¿De acuerdo? Aquí haríamos lo mismo, lo hemos hecho con el punto B exactamente igual. Tenemos el punto B y el plano, hemos trazado esta recta, me da la traza, pongo la traza del plano y ya está. ¿Vale? O sea que este es el plano paralelo por un lado a la esfera y este sería el plano paralelo por el otro lado. Entonces, aquí lo que sí quiero que veáis en la ilustración es que un plano tangente a una esfera no se ve a simple vista. Aquí podéis ver, por ejemplo, que las trazas del plano, estas trazas del plano están muy alejadas de la esfera, ni siquiera se tocan las trazas. Sin embargo, el plano está tocando a la esfera. Y aquí, por ejemplo, pues puede parecer que este plano corta a la esfera y no la corta, es tangente. Entonces, bueno, hacer lo que ya sabéis, o sea que plano, ¿vale? Voy a borrar para que... ¿Vale? Plano perpendicular a una recta que pasa por un punto, por el punto de tangencia, o sea, tan fácil como eso. ¿De acuerdo? Y si esto, por la razón que sea,
pues tenéis que reducirlo, pues tenéis que simplificarlo porque, por ejemplo, en vez de daros la esfera y encontrar los planos tangentes, os dan los planos tangentes y tenéis que encontrar la esfera, entonces el problema ya es diferente. ¿Cómo encuentro la esfera? Pues a lo mejor con un cambio de plano podemos colocar el plano proyectante, resolverlo de forma fácil y luego deshacer el cambio de plano y ya encontrar la solución. ¿Vale? Así es como está hecho aquí, me parece. Sí, correcto. Aquí en este ejercicio me dan una esfera y me dicen que encuentre los planos tangentes a la esfera que pasan por la recta R. ¿De acuerdo? Naturalmente, si yo tengo una esfera y una recta, hay dos soluciones. Una solución sería esta, la que pasa por debajo, por ejemplo, y otra, la que pasa por encima. ¿De acuerdo? O sea, hay dos planos que contienen a la recta R y son tangentes a la esfera. Bueno, ¿en qué consiste la reducción de este ejercicio? Pues fijaros que lo que hemos hecho aquí es la recta, que ya de por sí es horizontal, ¿vale? Es una recta horizontal. Hemos hecho un cambio de plano y la hemos convertido en recta de punta. Aquí. ¿Vale? Al convertir la recta en recta de punta, todos los planos que pasan por ella son proyectantes. ¿Vale? En una recta de punta, todos los planos que pasan por ella son planos proyectantes. No hay otra solución. Si yo tengo esta recta de punta, cualquier plano que pase por aquí tiene que ser proyectante. ¿Vale? Este. Entonces, fijaros, hemos hecho el cambio de plano. Aquí estaría la nueva línea de tierra, ¿vale? Perpendicular a la proyección de la recta para convertirla en recta de punta. Y aquí tendríamos la proyección de la recta de punta. En ese cambio de plano, fijaros que es muy fácil porque la proyección vertical de la esfera, como esta gente aquí, pues también esta gente aquí. O sea que lo único que hemos hecho es dibujar aquí una circunferencia del mismo radio en esta línea. ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo las dos soluciones. Una tangencia y otra tangencia. Estos son los dos planos tangentes. ¿Vale? Un plano, bueno, aquí está las trazas horizontales que se conservan y las trazas verticales. Lo que no se ha hecho aquí, creo, es deshacer el cambio de plano. No lo encuentro. Si yo digo, es que me parece que no lo ha hecho. No. O sea, las trazas verticales no están hechas. No sé por qué. Pero bueno, lo que he hecho al final aquí es encontrar los puntos de tangencia. Fijaros que aquí tenemos los puntos de tangencia, uno aquí y otro aquí, y los hemos traído aquí. ¿Vale? Entonces aquí está uno, aquí está otro, y aquí está uno y aquí está otro. O sea que hay que encontrar los puntos de tangencia. Naturalmente con los puntos de tangencia directamente podemos trazar las trazas del plano. ¿Vale? No, es que no están dibujadas. Las trazas de los planos tangentes no están dibujadas. Entonces, bueno, pues fijaros, este es un ejemplo de lo que os estaba diciendo antes. Si necesito colocar convenientemente, en este caso, la recta para poder trazar bien los planos de tangencia, pues fijaros, cambio de plano y la convierto en recta de punta, ¿vale? En recta de punta. Bueno, venga, más cosillas ya con esto terminamos. Desarrollo de la esfera. Bueno, la esfera, por la forma que tiene, no es desarrollable, ¿de acuerdo? No es una superficie desarrollable como si lo es el cono o el cilindro. La esfera no se puede desarrollar porque es una curva de tercer grado, ¿vale? Entonces, pues, no hay forma de dibujar una superficie exactamente equivalente a la superficie de la esfera. Entonces, todos los métodos que hay son aproximativos. Yo os lo voy a comentar por encima, pero no vamos a ver ninguno porque no voy a pedir desarrollo de la esfera. Sin embargo, el desarrollo de la esfera sí es muy importante porque al final el globo terráqueo es una esfera y nosotros esto, para poder representarlo en papel, tenemos que convertirlo a un plano. ¿Vale? Entonces, ¿cómo convertimos una superficie esférica en un plano? Bueno, pues como no hay métodos exactos, todo lo que hay es aproximativo, bueno, pues hay algunos que se utilizan más y otros menos. Entonces, el método más exacto posible es este, es el de los usos, ¿vale? De los usos. Entonces, lo que se divide en la esfera, un uso de una esfera sería como una taja de un melón, ¿vale? Como si yo hiciera una taja de un melón y me quedara con la piel.
Entonces, bueno, eso es lo que se llama un uso. En el globo terráqueo, sabéis que la esfera está dividida en usos, ¿vale? Horarios, ¿vale? O sea, cada uso horario es una taja de melón en la cual hay la misma hora. Lo que pasa es que los usos horarios no son exactamente rectos, o sea que normalmente los bordes son irregulares, ¿vale? Dependiendo de la zona o del país o que esté más cerca de las fronteras, etcétera, ¿eh? Pero bueno, el concepto de uso es ese, ¿eh? Imaginaos que tenéis un melón, lo cortáis en tajas y la piel, la parte verde, sería el uso, ¿eh? Y este es el método más real, por así decirlo, ¿vale? Pero hay otros métodos, ¿eh? Por ejemplo, este consiste en dividir la esfera en sectores mediante planos horizontales y cada uno de ellos rectificarlo, ¿vale? Rectificarlo respetando la cobertura. Este método también es exacto, pero la verdad es que es bastante poco útil, porque sobre todo para el tema de mapas y todo eso no es útil, ¿eh? ¿De acuerdo? Para el tema de mapas, ¿qué se utiliza normalmente? Bueno, pues lo que conocéis todo el mundo es la proyección cilíndrica de los mapas, que es esta, pero que eso no es un desarrollo, ¿de acuerdo? No es un desarrollo, ¿por qué? Porque es completamente aberrante. Aberrante me refiero a que no respeta las proporciones. Aquí, por ejemplo, podéis ver que todo esto, el casquete polar sur, es enorme. Cuando esto en verdad es una cosita miserable, es una mierdecilla que hay aquí, ¿vale? Pero claro, al hacer el desarrollo, al hacer la proyección, porque esto no es un desarrollo, es una proyección de una esfera como si fuera un cilindro, pues cuanto más lejos estamos del ecuador, todo esto está deformado, ¿vale? Todo esto está deformado. Por ejemplo, esto, Groenlandia, que aparece aquí muy grande, esto es muy chiquitito, ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros aquí sí se ve lo pequeñito que es Groenlandia con respecto a eso, ¿eh? ¿Vale? De hecho, América del Norte, toda esta zona parece muy grande comparada con América del Sur y realmente pues no lo son. Fijaros aquí, en la esfera aquí podéis ver que esta zona no es tan grande como aparece en los mapas, en estas proyecciones, ¿vale? Si uno se pone a pensar, si uno se pone a darle vueltas al coco, ¿por qué los mapas se orientan así y no se orientan al revés? Imaginaros, por ejemplo, que el mapa estuviera orientado justo al contrario. Esto es un tema político y psicológico, ¿vale? Psicológicamente todo lo que está en el norte es bueno o mejor y todo lo que está en el sur es peor, porque el norte es arriba y el sur es abajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues, fijaros que históricamente, los que han mandado siempre han sido Europa, ¿vale? Esta zona, pues, naturalmente, pues ellos siempre han representado con su parte hacia arriba, ¿de acuerdo? O sea que todo el tema de representación del globo terráqueo, de dónde está el norte, dónde está el sur, etcétera, todo esto es un tema político y psicológico, ¿vale? Pero si uno se pone frío, ¿por qué representamos así? ¿Por qué ponemos la parte de arriba norte y la parte de abajo el sur? Bueno, independientemente de eso, pues hay otras representaciones, por ejemplo, la cónica, la polar, etcétera, pero que siguen siendo proyecciones, no son desarrollos, no son desarrollos. Los únicos desarrollos de la esfera válidos, por así decirlo, serían estos dos: el de usos y este que, bueno, pues sería por sectores, ¿no? Sectores desplegados, ¿no? ¿Vale? Bueno, de la esfera yo creo que ya está. ¿Dónde va a aparecer la esfera en los ejercicios que vamos a hacer? Seguramente ahora, si puedo, buscamos ahora el ejercicio que se me quedó pendiente el otro día de la esfera o que os dije que nos saltáramos y lo vemos ahora un momentito. Pero también es posible que veamos esfera en ejercicios acompañando a otras figuras. Por ejemplo, hay un ejercicio muy típico en los exámenes, yo no lo voy a poner porque si no ya lo digo, que es esta figura. O sea, una esfera con un cilindro o bien un helado, una esfera con un cono, que por ahí lo hemos visto antes, ¿vale? Entonces, es habitual que pongamos esto en algún ejercicio de examen. Un cono tangente a una esfera y un cilindro tangente a una esfera. Estos problemas a priori se resuelven fácil si tenemos localizado el eje y lo colocamos de forma conveniente. Si en esta figura el eje lo colocamos así,
¿vale? Lo colocamos frontal, pues aquí vamos a ver que la figura que obtenemos es esta. O sea que la intersección entre el cono y la esfera la vamos a obtener aquí como una recta. Y naturalmente esto cuando lo bajemos abajo va a ser una elipse. Entonces, esta es la forma correcta. Si la recta es oblicua, entonces lo que hacemos es un cambio de plano o un giro. En este caso da igual, podemos hacer un giro y colocar la recta frontal, ¿vale? Y esto igual. También es habitual que veamos pues, figuras que son no intersección, sino ensamble de una esfera con un cilindro, pero que se resuelve exactamente igual que la del cono. Y luego, pues si vamos a ver esferas, por ejemplo, tangentes o secciones de esferas, sabiendo que cualquier sección de una esfera es un círculo, teniéndolo claro, y que la perpendicular al centro del círculo siempre pasa por el centro de la esfera, o sea, que tengáis claro esos conceptos geométricos básicos, más o menos podremos resolverlo, ¿vale? Mediante perpendiculares, etcétera, etcétera. Y también en el esfera, pues eso, no olvidar el tema de los paralelos. Paralelos que pueden ser frontales, como estos, ¿vale? O paralelos que pueden ser horizontales, como estos. Cuando hablamos de paralelos, hablamos de círculos paralelos, ¿vale? Y no los olvidéis. El tema de círculos paralelos, en el caso de la esfera, luego lo veremos también aplicado en el acotado. Cuando resolvamos cubiertas con esferas, vamos a aplicar esto, ¿vale? O sea, vamos a buscar a los círculos paralelos de la esfera que tengan cierta cota. Por ejemplo, el que tenga cota 1, pues es el que vamos a intersectar con la línea de nivel de cota 1. Entonces, todos los conceptos que estamos viendo aquí, luego lo vemos también en el sistema de planos acotados, que haremos, pues, en primero lo único que haremos son cubiertas. Ya en dibujo de segundo, pues, ampliamos el sistema de planos acotados y vemos muchísimas más cosas. Bueno, pues venga, lo dejamos aquí y el jueves nos vemos allí en la clase presencial, ¿vale? A las 11 menos cuarto, ¿de acuerdo? Firmar, por favor, todos en el chat, porque veo mucha gente y que hay gente que no ha firmado. Venga, os doy un par de minutos que firméis, ¿vale? Hasta luego, Antonio, gracias. Venga, hasta el jueves. Hasta luego. Hasta el Hasta jueves. ahora. Venga, corto, ¿vale?